El día de hoy, miércoles 9 de septiembre, nos reunimos para poder nuevamente dejarnos atrapar por el mundo de la literatura. La literatura, como ustedes están viendo, es el pensamiento del hombre quien escribe ese libro. Tú, a través, si quieres conocer un poco la historia, digamos, de la época, de cómo es, o de repente cómo pensaba ese escritor, pues en sus obras lo trasluce. Allí te vas a enterar. Y por eso nosotros vamos desarrollando. Estamos dentro de qué movimiento literario. ¿Qué movimiento literario estamos desarrollando, mis queridos? Indigenismo. Muy bien, Nayeli, muy bien, Paul. Indigenismo. Muy bien, Nayeli Díaz, y muy bien, Paul Hurtado. El indigenismo. Ojo, el indigenismo, de alguna u otra manera, es un problema social. ¿Por qué? Porque el indígena era postergado. El indígena no tenía sus derechos y eran atropellados. Pero ellos también tenían sus sueños, sus pensamientos. Ellos también sentían. Y por consiguiente, quienes se encargan de transformar y llevar al conocimiento de todos, justamente son los indigenistas. Por eso, no se vaya a confundir. Indigenismo con indígena son diferentes. El indígena es el sujeto estudiado. El indigenista es aquel que estudia al indígena. En este caso, los literatos. En México sucedió. ¿Con qué obra literaria en México podemos entender el indigenismo? A ver. ¿Con qué obra literaria podemos entender? Pedro Páramo. Muy bien, Nayeli Díaz. Está exonerada también Nayeli Díaz de, a ver un ratito por acá, Nayeli Díaz. Díaz, muy bien tu intervención, tus intervenciones. Y por eso, activen sus micrófonos, cuánto ayuda. Muy bien, mi querida Nayeli. Justamente es a través de la obra Pedro Páramo. Pedro Páramo, como ustedes ya saben, lo ha escrito el gran Juan Rulfo, Pedro Páramo. Pero ese tipo de fenómeno social que se daba en México, también en el Perú, y quizá con mayor digamos, postergación y todo eso, con mayor lastre, se daba en nuestro país. Imagínense que yo les voy a contar un hecho que ha sucedido, y esto está creo que en las redes también. Juan Velasco Alvarado, ¿quién fue? ¿Dónde jugó? ¿En qué equipo? Un militar. El presidente. Muy bien, Valeria Calderón. Un militar que hizo un golpe de Estado. Muy bien, un militar. Fue un presidente que dio el golpe de Estado en el Perú en el año de 1968. Juan Velasco Alvarado, mis queridos alumnos, fue un soldado primero y llegó a ser al máximo cargo que pueda tener. ¿Quién? Al máximo cargo que pueda tener un escalón dentro de la institución armada, cual es el general. A ese cargo llegó Juan Velasco Alvarado. Dio un golpe de Estado porque, según él, todo lo que se hacía estaba mal. Irrumpió, dio el golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry en su primer periodo y se instaló en el gobierno. Entonces, cuando Juan Velasco Alvarado, mis queridos alumnos, visitaba las comunidades campesinas, todos se le inclinaban, todo le daba reverencia. O sea, eso estamos hablando entre los años 68, 69, 70, 71, 72, hasta que se dio la reforma agraria. Mire, este es recién el siglo pasado, terminando el siglo XX. Le daban reverencia, imagínense. Y cuando Juan Velasco Alvarado se le acerca y le dice,
levántate, ya no más te vas a inclinar. Porque tan igual como tú soy yo, y todos somos iguales. Y nunca más el patrón comerá de tu pobreza. Miren, ¿eh? Entonces fue un presidente que se identificó mucho con el campesinado pobre, con el obrero, con el pueblo en general, ¿no? Porque si tú revisas un poco de fotografías, de repente un poco de YouTube a través de la historia, los gamonales, los dueños de las haciendas, eran llevados en andas. ¿O sabe qué? Se inclinaban para que sirva de escalera para que el gamonal pueda subir al caballo. O sea, encima de su espalda para que pueda. ¿Quién era el indígena? Era el postergado, era el peor, la última rueda de lo que vendría a ser el contexto social en el Perú. Entonces, todo ese tipo de abusos, todo ese tipo de discriminación, todo ese punto de vista de la sobreexplotación de los indígenas, en sus obras literarias lo denuncian estos escritores. Primero, ha sido Enrique López Albújar, que la semana pasada lo hemos visto, ¿verdad? Después, hoy vamos a ver al segundo representante, quien es Ciro Alegría. Ciro Alegría. A ver, vamos entonces un poco a refrescar de cómo fue estos momentos que se vivían. A ver, ahí tenemos lo que vendría a ser la diapositiva y para poder trabajarla, ahora sí. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. Sí, profesor, sí, sí. Ciro Alegría Bazán. Sí, sí, sí. Así se llama el gran Ciro Alegría Bazán. Y la novela, Los perros hambrientos. Miren este término, ¿no? Los perros hambrientos. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Pero esto tiene una connotación social. Ojo, ¿ah? Enrique López Albújar, con su novela Matalaché que hemos estudiado, habla de qué? De la discriminación. Pero específicamente, Matalaché es la de un afrodescendiente, que la semana pasada lo hemos visto. Como por ejemplo a través, ojo, eso sí existió, ¿eh? Eso sí se dio. Entonces el gran Enrique López Albújar, a través de su prosa, comienza pues a denunciar, a hacer, a decir que era una discriminación, en este caso racial, por la condición solamente de ser descendiente afro. No tenía absolutamente ningún derecho. E inclusive estaban por debajo de los indígenas. Eso era el contexto de la sociedad, de las clases sociales. Imagínense, ¿no? Y aquí también en Los perros hambrientos hace una denuncia. Pero también Ciro Alegría escribe otra novela llamada La serpiente de oro. Toda su novela son de denuncia contra el indígena. Perdón, a favor del indígena. Hacer ver de que ellos son pues explotados. Bien, sin más preámbulos entonces ingresaremos. Aquí está, más o menos, en nuestro país los indígenas se visten de diferente forma. Por ejemplo, esto más o menos es de la costa peruana, de la costa peruana. Ah, profesor, que de la costa también existe. Claro, ahí existe el indigenismo. Si tú, por ejemplo, te vas a lo que es la parte de la Libertad, a la Sierra de la Libertad, hay muchas comunidades campesinas. Si tú te vas, por ejemplo, a la costa de Lambayeque, por ejemplo, sales un poco de las ciudades, vas a encontrar comunidades campesinas o vas a ver los descendientes directos de la cultura moche, ¿no? Chimú y todos ellos. Y si vas a la sierra ya, pues ni qué decir, ¿no? Todavía existe lo que se llaman las comunidades campesinas o indígenas, ¿no? O nativas, si queremos llamarla mejor de esa manera, porque el indígena utilizó despectivamente cuando vinieron los españoles. Como vuelvo a repetir, es un término inventado por los españoles, porque estos españoles, cuando llegaron a esta parte del continente, creían que habían llegado ¿a dónde? La India. A la India. Y de ahí viene, pues, los indígenas, ¿no? O de ahí viene indio o india. Pero no era, pues, simplemente podríamos decir nativos,
¿no? Nativos o andinos, si querramos llamarlo, porque así nos conocen en el contexto mundial, ¿no? Al Perú es un país andino, nos dicen. Tenemos por nuestra historia, nuestro legado de los incas. Muy bien, y ahí tenemos un tipo de vestimenta. Más o menos, pues, ellos viven en la pobreza. ¿Por qué? Porque son postergados. Hasta más o menos cuando Juan Velasco Alvarado, da esta ley de lo que vendría a ser la reforma agraria, el indígena era considerado absolutamente como un objeto. No tenían derechos algunos. El niño o la niña simplemente eran dueños de los hacendados, de los señores gamonales, de los terratenientes. Imagínense, si tú como hacendado o terrateniente querías vender tus propiedades, tus tierras, lo vendías inclusive incluido a los indígenas o a los indios. Así era, tan cruel era. Entonces, ahí viene, ¿no? El indigenismo, concepto, movimiento político y cultural que surge en el siglo XX. Miren, ¿eh? Ahora, el indígena siempre ha existido desde la llegada de los españoles. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que recién el indígena pueda ser reivindicado? Y con Juan Velasco Alvarado, presidente es reivindicado el indígena. Cuando le dice su famosa frase célebre, levántate y el patrón ya no comerá más de tu pobreza. La tierra es de la quien la trabaja. Imagínense, la tierra es de la quien la trabaja. Y ahí le dan pues todas las facilidades, le dan sus tierras a los campesinos en esa época de la reforma agraria. Luego, podemos decir las características, reivindicación del indio. ¿Qué cosa es reivindicación? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es reivindicación? Mis queridos alumnos. ¿Algo que reclama o pide? ¿Reclamar o pedir? Reclamar o pedir, o también levantar y decir de que ellos tienen iguales derechos que los demás. Y no solamente por su condición de ser pobre o de haber nacido en tal lugar, pues no tienen los derechos. Y es la reivindicación del indio, las características del indigenismo. Otra es la heterogeneidad. Ojo, no todos los nativos son iguales. Por ejemplo, el nativo de la selva es diferente al nativo de la sierra. Y el de la sierra, sí, sucesivamente es diferente al nativo de la costa. Y así, de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, sus características podemos decir que es la reivindicación del indio y la heterogeneidad. ¿Quiénes son sus representantes? Ya habíamos dicho, Enrique López Albújar, en el Perú, quiero decir, Enrique López Albújar, Ciro Alegría y el gran José María Arguedas. El gran José María Arguedas. Entonces, hablando de Ciro Alegría, mis queridos alumnos, hablando de Ciro Alegría, que ahí está, él nació en La Libertad, específicamente en Santiago, perdón, en Huamachuco, que es una provincia de La Libertad, en Huamachuco, en La Libertad. El 4 de noviembre de 1909, realizó sus primeros estudios en Cajamarca. Representante de la literatura indigenista, falleció en Lima de 1967. Ojo, Ciro Alegría, nada más ni nada menos, fue alumno de, ¿quién cree? De un gran literato peruano. Cuando en el colegio, muy bien, Paul, del colegio Guadalupe, que es la que está en el centro de Lima. Este colegio es el primer colegio secundario que se crea en el Perú, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Es el primer colegio que se crea en el Perú. Ese colegio tiene muchísimos años. Han pasado ahí los mejores hombres lúcidos, preclaros que ha tenido el Perú. Ahora ya pues es un colegio más, ¿no? Se ha sido, digamos, la educación en el Perú, pues lamentablemente ha declinado en cuanto a lo que se refiere la escuela nacional, me refiero, ¿no? A las escuelas o colegios estatales. Y ahí, pero en ese entonces era el gran colegio Nuestra Señora de Guadalupe.
y solamente llegaban pues los que después... Y allí el gran César Vallejo fue su profesor cuando migró acá en Lima, el gran Ciro Alegría, y estudió en el Colegio Guadalupe, y César Vallejo fue su profesor, su maestro. Ciro Alegría destaca principalmente en lo que es la pluma. No ha obtenido premio alguno, nada, pero a él se le estudia por haber escrito sus libros propios de denuncias. Que aquí está. Sus obras, La serpiente del oro, no es del oro, sino La serpiente de oro, que aquí está, en un empaste más o menos en los años 70. Esta ahorita yo lo leí cuando estaba en el colegio, de esta misma forma, en el colegio, cuando el profesor de literatura nos decía, van a leer, y leíamos la obra. Y allí, esto me recuerdo el empaste de La serpiente de oro. Los perros hambrientos, en 1938 escribió. Y ahí está la historia de Sambo y Huanca, que es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién fue Sambo y Huanca? Eran dos perros, ¿no? ¿Y por qué Sambo y por qué Huanca? Vamos a ver. También El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno. Estas tres obras literarias son propiamente de denuncia a favor del indígena, reivindicándole al indígena. Cuando dice que el mundo es ancho y ajeno. ¿Para quién? Para el indígena. A pesar que, así lo concluye Ciro Alegría, a pesar que el indígena es dueño históricamente de estas tierras, sin embargo, es ajeno. ¿Por qué? Porque ahora pertenece solamente a uno o dos, que vienen a ser los famosos terratenientes. Terrateniente viene de tener muchas tierras, terrateniente, ¿no? Y también El duelo de caballeros, y esto ya en cuento, muy bonito también, escrito en 1962. Bien, veamos entonces qué cosa fue Los perros hambrientos, esta obra ya escudriñando, un poco analizando la obra. Los perros hambrientos, de Ciro Alegría, permite conocer cómo siente y cómo se comporta el hombre andino de esa época. Si nosotros, por ejemplo, queremos conocer qué piensan, cómo es su forma de pensar, cuáles son sus costumbres, pues leyendo a Los perros hambrientos nos enteraremos y sabremos cómo es el comportamiento del hombre andino. Ustedes saben de que el hombre andino, o en el Perú nada más eso sucede, pero en los otros países del mundo, inclusive de Sudamérica, no se avergüenzan de su condición, de sus raíces. Y todos de alguna manera, mis queridos alumnos, tenemos descendiente de los incas. Aquí nadie me va a decir que es un sajón, un anglosajón, un escandinavo, un danés. No, no. Nadie. Porque, acuérdense, cuando España viene, encuentra aquí a una cultura establecida. Y ahí se funda, como diría el gran José Santos Chocano, se funda con épico fragor estas dos razas. Así lo dice José Santos Chocano. Y de ahí somos producto nosotros en la actualidad. Pero algunos, que los que habitan todavía nuestro Ande, viven con las costumbres de la época, de nuestros incas. Y es diferente su forma de pensar. Y cuando migra a la costa, pues principalmente sus padres le dicen, hijo, no vas a hablar el quechua, porque si hablas el quechua, te van a marginar, te van a discriminar. Y si vas al colegio, te van a hacer bullying. O sea, ¿por qué? Porque el español nos metió eso en la cabecita, en nuestro chip. Que el hombre andino cuando viene a la capital o va a las ciudades es discriminado. Primero por su condición de procedencia. Segundo, quizá porque no alcanza o tenga el dinero suficiente. Y la gran mayoría de migrantes son pues los que sobresalen en esta jungla llamado Lima. Migrantes andinos, quiero decir.
Yo les pregunto, ¿quién vende el emoliente? Uno de rasgos andinos, ¿verdad? ¿Sí? Hablan pues, chicos. Sí, profe. Sí, ¿Quién profesor. vende las rosquitas en el verano cuando a veces nos vamos a la playa? Es También gente con rasgos andinos. el migrante, muchas veces. ¿Quién son los que lustran los zapatos? Al menos en vacaciones, en enero o febrero, cuando uno recorre el centro de Lima, vas a ver a unos niños o adolescentes con sus chapitas y allí, a veces muchos con sus ojotas. Y allí se van dándose lo que se llama la migración. Ahora, le es difícil a ellos hablar el español o el castellano, porque en su comunidad hablan el quechua. Entonces, ¿qué vendría o cómo sería su pronunciación de ellos? A lo que vendría a ser un español masticado. Es como cuando migra un inglés o uno de Estados Unidos y no sepa el castellano, va a masticar el español. Es parecido con el migrante andino. Y por eso, por ejemplo, yo ya les digo, yo ya les hablaría desde el punto de vista lingüístico porque he enseñado en la universidad. Ellos, por ejemplo, solamente tienen 3 vocales en su idioma. En cambio, nosotros tenemos 5. ¿Y qué pasa cuando se presenta estas 2 vocales? Lo sustituye. Por eso que la I, por ejemplo, la E no lo pueden pronunciar, lo pronuncian como la I, como la I. Y no es de que no sepa hablar alumno, entendamos eso, sino que su lengua materna es el quechua. Y sus fonemas, vocales, son diferentes referente al español. Entonces, eso entendamos, veamos desde ese punto. Entonces, todo eso es la reivindicación del indígena. Pero que después el indígena o el indio es bueno, vive de acuerdo a lo que vendría a ser, es inocente, porque en ellos todavía no está lo que es el sinónimo de maldad, el engañar, el embuste. ¿Por qué? Porque todavía anteceden a la cultura inca. Y la cultura inca, como ustedes saben, funcionó solamente con 3 códigos. ¿Cuáles fueron? No matarás, no robarás, y no... No mentirás. 4 eran, y no seas vago. No seas ocioso, no matarás, no mentirás. Y me estoy olvidando de uno. ¿Cuál? No robarás. Y no No robarás. robarás. Miren, o sea, con esos 4 códigos funcionó perfectamente el incanato. Por eso que dice, cuando dice, no mentirás, él no va a mentir. Él es sano. Aquí ya se corrompe. Por eso el indígena es bueno, es bondadoso. Si tú visitaras una de las comunidades campesinas algún día, yo he hecho algunas veces lo que se llama el turismo vivencial, o sea, he convivido, es espectacular, alumno. Son tan inocentes, son tan sanos, que es admirable. Que a veces tú te sientes como que el malo de la película. Y te creen tal cual lo que tú dices. No es porque son soncitos, son pavitos, son... No, no, no. Porque su costumbre, su tradición está hecho en base a esos valores. Por eso, mis queridos alumnos, eso es. Entonces, cuando dice Ciro Alegría, cuando escribe Los perros hambrientos, permite conocer cómo siente y cómo se comporta el hombre andino de esa época. Ante la lucha diaria por vencer a la agreste naturaleza, primero. Te imaginas ese poblador que está a más de 4.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar y que tienen que producir la tierra para que tanta
verdura, tantos vegetales vengan acá a la capital. Yo les pregunto a ustedes, ¿en los cerros de mi Perú crece algo? ¿Arena? Alumnos. A No veces, crece, profe. no crece A veces, nada, profesor. nada. En los Sí, arenales de pues. Pachacute, ¿crece algo? Nada. No, nada, profe. Y todos los vegetales, todo lo que nosotros ingerimos, ¿de dónde vienen? Pues vienen de estas comunidades andinas. La papa, por ejemplo. A ver, tú siembra en tu, en tu espacio ahí de repente de un jardín que tengas en tu casa. A ver, siembra papa. A ver si va a aprender. No. Pero para cultivar esa papa, mis queridos alumnos, ese campesino tiene que levantarse a las 4, 3 de la mañana, caminar a su chacra, preparar la tierra, esperar la lluvia y de ahí vamos a ver si es que se consigue para luego. Primero se siembra, después, primero la tierra se ara, se trabaja la tierra, después se cultiva y cuando ya haya pasado un tiempo, recién aparece lo que se llama el tiempo de la cosecha. Pero todo lo hacen con alegría, forma diferente. Por eso es espectacular ese turismo vivencial que uno pueda tener con ellos, ¿no? Te olvidas ahí pues de que existe el internet, la televisión, que voy a salir un rato, no. Llega a las 6 de la tarde y ya es oscuro y apenas tienen unos mecheritos y con eso se alumbran. Todos ya deben estar durmiendo hasta las 8 de la noche porque esa gente se despierta, o sea, le gana al sol. Tempranísimo están madrugando para que saquen su ganado, para que vayan a sus chacras y vean. Y como muchos de ellos solamente cierran sus puertas y se van a su chacra, porque saben que allí nadie va a robar. El costeño, ese achorado, ese que ya pues se cree el vivo, ese es el que va, como se diría, término ya coloquial, a malear. Entonces, todo eso, ¿dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo sabemos? Leyendo estos libros, de cómo el campesino ama su tierra, vive y muere por ella. ¿Eh? Más o menos allí en esta obra, Los perros hambrientos, encontraremos datos principales. Los perros hambrientos es un género literario narrativo. Ojo, cruce pare tren, pregunta de examen mensual. Especie literaria es una novela. Corriente literaria pertenece a la escuela literaria indigenista o el indigenismo. Influencia literaria es influido por la corriente literaria indígena, que mayormente el gran, digamos, iniciador de esto en el Perú han sido, por ejemplo, Clorinda Mato de Turner, con sus Aves sin nido. También está el gran Mariano Melgar, con sus yarabíes y sus arahuíes, ¿no? Y después ya más adelante son los más grandes representantes. Y en Latinoamérica, diríamos, pues, en México, ¿no? Principalmente del gran Juan Rulfo con su Pedro Páramo. Bien, motivo e intención de la obra fue describe la forma de vida en la que estaba la sierra peruana. Ojo, y cuáles son los problemas que esta sequía estaba ocasionando. Entonces en la novela se da una sequía. ¿Qué cosa es una sequía, mis queridos alumnos? A ver un poquito de geografía. Una falta Cuando, de lluvias. Falta de lluvias. cuando la tierra se seca. Cuando la tierra se seca, ¿no? Entonces, miren alumnos, hace un momento les decía, ¿no? El campesino cronológicamente está organizado. Ellos saben cuándo tienen que cultivar a la tierra. No lo pueden hacer en cualquier época. ¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando quieres plantar una plantita? En cualquier época, ¿no? Valga la redundancia. ¿Quieres plantar una planta? ¿Qué haces? Lo pones ahí, le preparas su tierrita y lo pones, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer en la sierra, porque allí tienen sus tiempos. Ejemplo, en la época más o menos entre agosto, ya el campesino está trabajando la tierra. ¿Qué cosa es trabajar la tierra? Está removiendo, está dándole una especie de respiro a la tierra. Y van con sus arados, van con sus chaquitaquias, con sus palas, con sus picos,
con sus piquetas, y trabajan en comunidad, preparan todo el almuerzo y se van para que en un momento de descanso puedan disfrutar en el campo, cantando, y lo preparan la tierra. Eso más o menos entre agosto, septiembre ya comienza a cultivar la tierra. ¿Y qué cosa es cultivar? Ya vienen echándole la semillita de lo que quiere producir. Es maíz, es papa, es haba, es lo que pueda producirse, lo que pueda producir. La oca, la mashua y demás, ¿no? Tubérculos. Y comienzan a echarle las semillitas. Porque ya más o menos en octubre, miren cómo cronológicamente el hombre del Ande ya está viendo. Dice, porque en octubre ya aparecen las lluvias. Y simplemente, ¿qué cosa hace? Que ante lo cultivado, el agua ya se encarga de ¿qué? De regar. O sea, la lluvia se encarga de regar. Y ya la semilla se asienta y comienza. Más agua, toda la época de invierno, que justamente termina en el mes de marzo, mediados de marzo. Y a partir de abril comienza la cosecha, que allá le llaman el veranillo o el verano. Pero ¿qué había sucedido en esa época, mis queridos alumnos? Según nos cuenta Ciro Alegría, no aparecieron las lluvias en octubre, en noviembre y en diciembre. Y si no aparece la lluvia, prácticamente ese año no habrá cosecha. ¿Y qué cosa va a producir ello? Va a producir hambruna, porque no van a tener que comer. Lo poco que puedan vender sus productos, o lo poco que produce, sirve para su alimentación. Y ahí está, mire, en épocas gordas, así eran, y en épocas flacas, de esa manera. Los famosos perros, Sambo y Huanca. Sambo y Huanca. ¿Y cuáles son los problemas que esta sequía está ocasionando? Justamente hace la denuncia, el motivo e intención de la obra, y en base a eso se trasluce. Argumento. La acción se desarrolla en la Puna. Ojo, la Puna. Estamos hablando Puna. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar, mis queridos alumnos de cuarto año de educación secundaria del Colegio LIM de mi Perú? ¿A partir de los cuántos metros sobre el nivel del mar comienza lo que es Puna? Ustedes saben, ¿no? Los pisos ecológicos, ¿no? Puna, comienza a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hasta los 4.500 o 5.000 metros ya es Puna. Y absolutamente allí el clima es prácticamente dificilísimo. Antuca, ojo, personaje de la obra, Cruce Paretren, pues se pregunta, Antuca, hija de Simón Robles y sus perros Huanca, Sambo, Hueso y Pellejo, verdaderos personajes de la novela. Entonces, si hablamos de Huanca, Sambo, Hueso y Pellejo, son los perros de Simón Robles y también de su hija Antuca. Hueso es robado por unos bandoleros de la región. Se produce una terrible sequía. Muere el niño Damián. Los perros enloquecidos por el hambre devoran la manada. O sea, a lo que vendrían a ser los propios carneritos. Pero Hueso y Pellejo estaban así como su mismo nombre lo dice, Hueso y Pellejo. Argumento 2. Don Mache, ojo, son términos propios que nuestros campesinos utilizan, cuenta la tragedia de su comunidad y es así como hemos llegado. Mira cómo el término, por eso va entrecomillado. Y es así como hemos llegado a mendigar un pequeño lugar más que sella un sitio chico en la grande tierra. Sella, aunque sea, debería decir, ¿no? Un sitio chico en la grande tierra. La lluvia llega y los animales recobran la alegría después de la sequía, ¿no? Los perros vuelven a ser amigos del hombre. Ojo, los perros se vuelven enemigos por ese entonces ante la desesperación. Es una historia fantástica, mis queridos alumnos, como yo simplemente, modestamente te invito a que leas, si quieres un poquito ampliar tus conocimientos. Más datos.
Principales, ¿quiénes son los personajes? Antuca, Simón Robles, Huanca, Hueso. Acá estaría faltando Sambo. Sambo, Huanca, Hueso y Pellejo. Secundarios, Fernán Frías y Cortés, Juan y Blas Cledonio. ¿Cuál es el tema? Relata el abuso de los gamonales hacia los campesinos o indígenas. Ahí están. Los que eran los verdaderos dueños de las tierras. Pero estos verdaderos dueños, entre comillas, chicos, ¿cómo ocupaban? Simplemente porque tenían poder y les quitaban a los pobres campesinos sus tierras y por consiguiente ellos se convertían en dueños. La novela se desarrolla en la comunidad de Rumi, ubicada en la Sierra Norte o Amanchaco, del Departamento de la Libertad de nuestro país. Entonces, con estos datos, mis queridos alumnos, tú tienes para que puedas ampliar el espectro de la obra Los perros hambrientos. ¿Cuál sería el mensaje? Expresa un mensaje desgarrador sobre el abuso, la brutalidad del latifundismo. Ojo, latifundismo quiere decir que una sola familia es dueño de grandes tierras, de extensiones inmensas. Y si tú quieres ir ahí a cultivar, no puedes porque esa parcela, esa tierra lo pertenece a ese latifundista, a ese terrateniente. Eso es lo que sucedía, mis queridos alumnos, antes de Juan Velasco Alvarado, que de la reforma agraria. El Perú estaba prácticamente lotizado en 4, 5, 6 personas, nada más. Eran dueños. Eso se llama el latifundismo. Y en detrimento de las comunidades indígenas, por un lado, y por otro lado, el amor a la tierra y a la valentía de los campesinos en la defensa de la comunidad. Simplemente los campesinos, el único valor que tenían era el cuidar su tierra, porque la tierra, si su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, le dijeron, cuidar la tierra. ¿Y quiénes serían nuestros antepasados? Los incas. Los incas, ¿cuál fue la actividad principal que desarrollaron los incas? A ver. ¿El INTI? No, la actividad económica que desarrollaron los incas. ¿Agricultura? Muy bien, Romerito. No, Ramos, ¿no? La agricultura. La agricultura. No fue la minería, es la agricultura, ¿no? A ver qué dice el chat. Por ahí está escribiendo. La agricultura, Rolando, claro, muy bien, Fuentes, claro. Entonces, de esa manera, mire. Por eso, chicos, hay que tener presente en su gran mensaje que nos da en esta lectura. La conclusión, mis queridos alumnos, ya terminando la clase, de esta parte, digamos, podríamos decir que es una obra indigenista sobre un pueblo que se hunde. ¿Cómo se llama el pueblo? Rumi. Muy bien, Rumi. ¿Bueno? Rumi, que está en la Sierra de la Libertad, ¿ya? En la extinción y la hambruna, mire. También se aborda el conflicto entre indígenas y grandes propietarios que vienen a ser los latifundistas, terratenientes. Problema cuya base es la posesión de la tierra. Los indígenas, los campesinos reclamaban sus tierras, pero estos se apropiaban. Resalta la fidelidad de los perros hacia los humanos, a pesar de todo. Sambo, Huanca, Hueso y Pellejo, que eran los personajes de la obra Los perros hambrientos. De ahí viene el nombre, ¿ve? Perros hambrientos. ¿Por qué? Porque narra una sequía y estos se comen al ganado que tenían. Materia del hambre que se vivía. Entonces, también podemos decir, ahí está, estos son las famosas haciendas. Miren estas tremendas casas. Así vivían los terratenientes, con sus perros de caza, ¿no? Ellos eran los dueños absolutos. En cambio, el campesino trabajaba todas las tierras, pero no eran para ellos, sino para estos señores que eran, entre comillas, dueños de la tierra. Se plantea diferencia de los mundos opuestos, no solo de los hombres, también el de los perros. Este tipo de perro, ¿qué iba a ser? Pues con un sambo, con un huanca, con un pellejo. O con un hueso, que son los personajes. Bien. Y hay unas actividades, chicos, que tienen que trabajar. Esto sí, ya vamos con la tarea, porque la semana pasada no hubo tarea, ahora sí, reponemos nuevamente. ¿Qué opinión te merece el argumento de los perros hambrientos? De acuerdo a lo que has escuchado, de acuerdo a lo que hemos comentado, y de acuerdo de repente si tú sabes algo más o investiga un poco más,
haces un pequeño argumento. Sustenta tu respuesta. A tu criterio, ¿qué debería hacerse para superar los diferentes actos de injusticia reflejados en la obra explicada en Los perros hambrientos? A ver, ¿qué tú hubieras planteado o tú qué planteas? ¿Qué actos para eliminar esta clase de injusticia la planteas en la obra? Explicas. Y grafica el tema y al gran Ciro Alegría para que no te olvides. Ahora, yo los invito siempre a graficar el tema. ¿A qué se refiere? De repente, pues, dibujo a los perros, ¿no? A Sambo, a Huanca, Pellejo, ¿no? O de repente por allí algún problema, pues, de una sequía. O sea, la idea es eso, graficar el tema. ¿Listo? A eso se refiere. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? ¿Está claro en cuanto a las actividades? ¿Sí? Sí, profe, está claro. Muy bien, entonces. Vamos a dejar de grabar. Hasta aquí habrá sido la clase del día de hoy, para lo que es la grabación.